María Purísima. En el retiro del mes pasado, estamos intentando, sobre todo con los franciscanos de María del último año, estamos intentando entrar en la primera parte de los evangelios, infancia y vida pública, dejando para otro curso el final, muerte, resurrección, ascensión del Señor de Pentecostés. En el retiro del mes pasado afronté una cuestión que es decisiva, os la recuerdo. La cuestión de la historicidad de los evangelios es decisiva. ¿Por qué? Porque os expliqué un poco el itinerario, no lo voy a repetir, pero desde finales del siglo XIX, principios del XX, todo el siglo XX, se ha puesto en duda esa historicidad. Primero con autores, con teólogos que procedían de fuera de la Iglesia Católica, lo que se conoce como el protestantismo liberal, la mayor parte de ellos de origen luterano, no solo, pero sobre todo de origen luterano, uno de ellos muy conocido, Bultmann, ponen en duda la historicidad y hasta el punto de que ponen en duda hasta la historicidad del personaje. O sea, si Jesús existió, si fue un mito, una leyenda, o si hubo un núcleo histórico, pero que después se ha adornado por intereses de manipulación, de conseguir el poder, etc. Eso ha minado, por lo menos en determinados ámbitos con mayor formación o presumiblemente con mayor formación, ha minado la fe en Jesucristo. La Iglesia ha defendido firmemente la historicidad de Cristo y muchos teólogos católicos, desde el primer momento en que empieza esto, muchos teólogos católicos han estudiado con detalle. Bueno, el Papa Pío XII publica un documento que se llama el Divino Afflante Spiritus sobre las reglas que deben de seguirse para el estudio de la Sagrada Escritura en general, Antiguo, pero también Nuevo Testamento. Bien. Os hacía mención al magnífico libro, es una trilogía, pero de una forma especial el primer volumen, sobre Jesús de Nazaret, sobre Jesús, que publica el Papa Benedicto XVI, el prólogo de ese libro que os citaba ampliamente, leí varios párrafos de ese prólogo, resume la crisis que se ha producido de credibilidad. Hay que preguntarse siempre, de cualquier cosa, ¿no? Siempre hay que preguntarse cuál es la causa, o sea, qué se busca cuando se hace esto. Jesucristo siempre ha sido incómodo, por eso lo mataron. Siempre ha sido molesto para los que mandan, por eso le mataron. Y esa ha sido la característica permanente del cristianismo. Por eso las persecuciones. Pero estoy hablando de finales del siglo XIX, cuando todavía no ha empezado lo que hoy estamos llamando ya nuevo orden mundial, que es un fenómeno que se produce sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y en torno a los años 60 comienza a partir de ahí. Jesucristo es incómodo porque dice cosas que van en contra de lo que al hombre le apetece hacer con su cuerpo, sobre todo en el campo del sexo, pero también en otros ámbitos, por ejemplo, la reivindicación de la igualdad de todos los seres humanos. Eso para los nazis era imposible de aceptar. La primacía de la raza aria era uno de sus dogmas fundamentales, el hecho de que todos seamos iguales, no solo en tanto en cuanto somos iguales siendo ya bautizados, sino incluso sin ser bautizados, todos somos iguales, criaturas amadas por Dios. Pero otros, hay que recordar el inicio del movimiento marxista, se sienten incómodos con un Jesucristo que rechaza la violencia, cuando el marxismo está basado a partir del Capital de Marx. Él teoriza y justifica la lucha de clases con todo lo que eso significa de uso legítimo de la violencia para llegar a esa sociedad utópica que algún día se verificaría en la tierra, porque no creen en el cielo, que es la sociedad sin clases. Pero para llegar a la sociedad sin clases hay que luchar y derribar a las clases poderosas que existen. Bueno, y pues ya vimos lo que ha dado de sí el marxismo, ¿verdad? El establecimiento de otra clase, la nomenclatura. Bueno,
Jesucristo siempre ha sido molesto para unos y para otros. Hoy es enormemente molesto. Entonces, la mejor manera de quitar la molestia es acabar con el personaje. Acabar con el personaje sembrando dudas sobre su existencia, o sembrando dudas sobre no solamente sobre su historicidad, sino sobre la posibilidad de acercarnos a través de los evangelios a lo que de verdad él hizo, dijo, su vida y su enseñanza. Sembrando esas dudas, poniendo dudas en el pueblo de Dios, inmediatamente su mensaje queda aguado, ¿no? Vaya usted a saber si eso es verdad. En nuestra época está viviendo el asalto con todas las fuerzas, el asalto al reducto que quedaba fiel, que era el magisterio de la Iglesia y que era la Iglesia católica, que mantenía fielmente la creencia en las palabras de Jesucristo. Ya San Francisco de Asís decía que el Evangelio había que aplicarlo, es decir, entenderlo y aplicarlo, decía él, a la letra. No os desviéis buscándole 5 pies al gato, porque cuando uno busca 5 pies al gato lo que hace es justificar lo que él quiere justificar. Vivimos, como digo, en una situación de asalto hacia la figura histórica de Jesús, hacia su mensaje, que a mí me parece que se pone de manifiesto buscando siempre un momento, una palabra, un punto, ¿no? Porque no es ese el único, ni mucho menos es la punta del iceberg, del iceberg, ¿no? Con la frase del general de los jesuitas, ¿no? Cuando pone en duda las palabras de Jesús sobre la condena del rechazo al divorcio, diciendo, en aquella época no había grabadora. Esta frase yo creo que debe de quedar para la historia y tardará mucho, yo creo que la historia en olvidarla, y además hace bien en no olvidarla y hay que recordarla con frecuencia, porque es un síntoma de lo extendida que está la enfermedad, cuando el general de la principal orden religiosa que hay en el mundo, que es los jesuitas, afirma eso, es que en aquella época no había grabadora. No había grabadora para estar seguros de que Jesús rechaza el divorcio. Tampoco había grabadora, por lo tanto, para decir que el Señor consagra y que el cuerpo y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía son realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. No había grabadora para decir que dejó a Pedro el mando de la Iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Eso no había grabadora para nada. Tampoco había grabadora para decir que perdonemos a los enemigos, o tampoco había grabadora para decir que lo que hayamos hecho al más pequeño se lo hemos hecho a él. Es decir, si no había grabadora para lo que les molesta, porque están en el nuevo orden mundial, la aceptación de todo lo que implique cualquier dificultad con respecto al sexo tiene que ser suprimida, pero claro, si no había grabadora para eso, no había grabadora para nada más. ¿Por qué va a haber dicho Jesús que hay que ayudar a los pobres y no va a haber dicho Jesús que hay que ser fieles en el matrimonio? Si no hay grabadora para una cosa, simplemente no hay grabadora para nada. Mejor cerramos esto y cada uno que se vaya a su casa, porque no tiene sentido seguir defendiendo un personaje y unas ideas de alguien del cual no estamos seguros que exista. Por desgracia, a veces uno no sabe si determinadas afirmaciones son fruto de la ignorancia, porque hay ignorancia culpable o ignorancia no culpable, o si son fruto de la maldad. Eso lo sabe solo Dios. Pero en cualquier caso, repito, desde que empieza el ataque contra la figura de Jesucristo, procedente en un primer momento de los protestantes liberales, la Iglesia va a reaccionar y hay multitud de estudios de cada caso concreto, de cada afirmación del Evangelio concreta y, naturalmente, del conjunto del Evangelio. Bueno, de esto fue de lo que hablé el mes pasado, no voy a volver a ello. Pero hoy, que voy a intentar entrar algo en la infancia de Jesús, en los Evangelios de la infancia, hay que volver a esto en el sentido de que son evangelios, los Evangelios de la infancia, son evangelios que sí se prestan, visto desde un punto de vista que no, de una persona que no tenga fe, sí se prestan a la duda. ¿Por qué estos evangelios afirman esto que tiene mucho de milagroso? No todo, pero mucho de milagroso. No solamente Bullmann, sino a partir de ahí todos ellos
cuando hacen el estudio crítico de los evangelios, simplemente rechazan todo lo que pueda ser milagroso. Todo, y cuando digo milagroso, por supuesto, empiezo por la encarnación de Jesús, pero todo lo demás, cualquier milagro de Jesús, el milagro de la resurrección de Lázaro, el milagro del ciego de nacimiento, el milagro de los panes y los peces, cualquier milagro es falso. Ellos piensan que cualquier milagro es una invención. Esto es algo posterior que se ha inventado y que no tiene nada que ver con la historia. Eso es un planteamiento previo, es decir, tú ya tienes un prejuicio y desde ese prejuicio, porque no tienes fe, este es el fondo de la cuestión, es que no tienen fe. Pero desde este prejuicio tuyo de no tener fe, rechazas todo aquello que implique una intervención de Dios porque no crees en Dios. Bueno, pero al margen de la fe está la historia. Y repito, eso es lo que os intenté demostrar el mes pasado. Como había suficientes pruebas, os expliqué las pruebas que se estudian para confirmar que eso es histórico y que no puede ser inventado. Por ejemplo, los testigos del acontecimiento, no inventan una mentira para ser torturados. Nadie inventa una mentira para acabar crucificado boca abajo como San Pedro, con la cabeza cortada como San Pablo, desollado vivo como San Bartolomé. Nadie inventa una mentira para perjudicarse. Inventas una mentira para hacer un negocio o inventas una mentira para quitarte un problema, es decir, has hecho algo malo y niegas eso para que otro se lleve la culpa o por lo menos para que no te caiga a ti. Pero nadie inventa una mentira para terminar perseguido, torturado, crucificado. Este es uno de los más claros argumentos a favor de la historicidad de los evangelios, junto que cuando empiezan os hablé de la tradición oral, de cómo se pasa después a la tradición escrita. Cuando empiezan estas cosas, los evangelios todavía existen personas que pueden autentificar que eso que está diciendo, eso ocurrió porque ellos fueron testigos de los hechos o del hecho en sí. Cuando entramos en los evangelios de la infancia, repito, entramos enseguida en el campo del milagro. Y entramos de una manera diferente. Sí, en el conjunto, en el cuerpo central de los evangelios, en la vida pública de Jesús, hay bastante sintonía. Os hablé también el mes pasado de lo que eran los evangelios sinópticos, o sinóptico significa paralelo, bueno, que van en paralelo unos con otros, Mateo, Marcos y Lucas, las diferencias con San Juan, por qué San Juan es diferente. Bueno, pero dentro de eso tienen bastante sintonía. Incluso el relato de la muerte y resurrección entre los 4 evangelistas es muy parecido, con diferencias, pero muy parecido. En cambio, los evangelios de la infancia son muy distintos entre sí. Por ejemplo, Mateo, también os dije el mes pasado que cada evangelista estaba escribiendo para unas personas concretas y que lo que hacía era sacar del baúl, donde había todo, aquello que era importante para esas personas y no lo que no era importante, porque está escribiendo el Evangelio, pero está escribiendo el Evangelio para judíos, San Mateo, por ejemplo, o está escribiendo el Evangelio para judíos ya perseguidos, para cristianos y cristianos judíos ya perseguidos, San Juan, porque uno está escribiendo más o menos en torno a los años 50, mientras que el otro está escribiendo en torno a los años 90. La diferencia entre el año 50 y el año 90 se llama persecución de Nerón. Entonces, cada evangelista está escribiendo para unas personas. Saca del baúl lo que interesa más a esas personas. Desde esta perspectiva podemos entender por qué tantas diferencias entre un evangelista y otro sobre el nacimiento de nuestro Señor. Vamos a empezar con San Mateo. Yo no soy un experto que sepa todo esto de memoria, pero bueno, algo sí que sé. Me vais a perdonar si en algún momento tengo que leer algo. Bueno, San Mateo es el evangelista que escribe a judíos. Escribe para judíos que se han hecho cristianos o para judíos que están con dudas. Por tanto, ese tipo de judío que está todavía en Israel. A partir del año 70, como sabéis, fue la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito, arrasada la ciudad y la gran diáspora, pero los judíos estaban ya por todo el imperio desde mucho antes.
porque eran comerciantes, eran banqueros y se habían esparcido por todas las ciudades importantes del imperio. Por tanto, escribe para judíos que están en Israel, pero escribe también para judíos que están en la diáspora, que es así como se llama la presencia judía fuera de Israel. ¿Y cuál es la gran preocupación de San Mateo? La gran preocupación es decirles a esos judíos que Jesucristo cumple las Escrituras, porque para esos judíos las Escrituras, lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento, las Escrituras, así es como se denominan, como la denominan los judíos, para nosotros las Escrituras es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero para ellos es el Antiguo Testamento. No pueden entender lo que nosotros decimos Antiguo o Nuevo Testamento, porque para ellos es las Escrituras. Y San Mateo tiene interés en decirles, Jesucristo estaba ya predicho, había sido profetizado, había sido anunciado de muchas maneras, de una forma especial por los profetas, Isaías de una manera particular. Bueno, por lo tanto, Jesucristo es el cumplimiento. Vosotros que estáis esperando que llegue el Mesías, eso es una característica esencial de la fe judía. Esperamos que llegue el Mesías. Pues bien, el Mesías ya ha llegado, está aquí, es Jesús de Nazaret, es el Mesías, es el Cristo. Este es el objetivo de San Mateo. Por tanto, él sí se va a fijar en la genealogía, él se va a fijar en el nacimiento de Jesús y lo va a hacer de una forma única. Es el único de los cuatro que establece la genealogía. Vamos, no es que la recordaréis porque no tenéis por qué recordarla, pero seguramente que os sonará lo de Adán engendró tal, engendró cual, engendró tal, engendró cual, ¿no? Hasta llegar a José. Y dice, José, no dice engendró de María, ¿no? En José estaba casado con María, de la cual nació Jesús. No dice, todo el tiempo va empleando el verbo engendrar. Fulano engendró de tal a cual. David engendró de Betsabé, engendró a Salomón. Salomón engendró de... Pero con José no dice engendró. José estaba casado con María, de la cual nació Jesús. Por lo tanto, primera cuestión, cuando uno ve las diferencias, es que cada uno está dirigiéndose a un público distinto y tiene un objetivo diferente. Segundo objetivo de San Mateo, muy interesante. El segundo objetivo de San Mateo, está hablando a judíos, es intentar que entiendan que también los que no son judíos pueden ser cristianos, pueden ser seguidores de Jesús. Y por eso San Mateo cuenta el relato de los Reyes Magos. ¿Por qué? De los magos de Oriente. La palabra reyes es nuestra, ¿verdad? Los magos de Oriente. ¿Por qué? Los magos han venido a adorar a Jesús y a ayudar a Jesús. Oro, incienso y mirra. Han venido a adorar y a ayudar. Eso significa que este hijo de David, porque de eso se trata en la genealogía, es el hijo de David, por eso nace en Belén, es el hijo de David, es el Mesías anunciado. Sin embargo, no es solo para el pueblo de Israel, sino que es para todos los pueblos representados en esos magos de Oriente. Bueno, es el Evangelio de San Mateo, pero dentro del Evangelio de San Mateo voy a leer solamente unos versículos del 18 al 25 del primer capítulo. Después de haber contado en los otros 17 versículos cómo fue la generación, fulano engendró, mengano engendró, dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María, fijaros la exactitud de las palabras, porque es muy importante. Su madre María estaba desposada con José. Y antes de empezar a estar juntos ellos, seguramente nosotros lo hubiéramos dicho de una forma más burda, ¿verdad? Pero son exquisitos a la hora de hablar, pero se entiende perfectamente, No dice antes de tener sexo, pero sí lo dice de tal manera que entendemos a qué se refiere. Estaba desposada y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo
Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego, con su objetivo, añade: todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y no la conoció. Fijaros ahora en la palabra que emplea: y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Bueno, ¿y por qué hasta? ¿Por qué hasta? ¿Qué significa el hasta? ¿Significa que después sí la conoció? Hasta. Hay que estudiar y ver cómo la palabra hasta se utiliza con frecuencia en el Antiguo Testamento, indicando que hasta ese momento no ocurrió, pero no indicando lo que significa en nuestro idioma, que después sí que ocurrió. Por ejemplo, hay un caso, Milcar, la hija de Saúl, dice que no tuvo hijos hasta el momento de su muerte. Es evidente que después de su muerte tampoco, ¿no? Porque si no tuvo hijos hasta el momento de su muerte, tampoco los tuvo después. Vamos, realmente difícil tenía que haber sido. No tuvo hijos hasta ese momento. Por lo tanto, insisto que cuando somos atacados, como estamos siendo atacados, por un lado y por otro, por los ateos, algunos de ellos de dentro de la Iglesia, o por los de las sectas que niegan la virginidad de María, tenemos que estudiar el Evangelio y es fundamental tener una cultura bíblica para saber por qué la Iglesia dice las cosas, que no es por mera tradición, sino basada en las Escrituras. Lo mismo que el famoso párrafo de ahí está tu madre y tus hermanos que te buscan. Hay que estudiar por qué la Iglesia dice esto. Y aquí en este caso, ¿por qué la Iglesia dice que aunque San Mateo afirma que no la conoció hasta después del parto, no significa que la conociera después, sino que tal y como se emplean las palabras en ese momento, en ese contexto, significa que hasta ese momento no la conoció y después no necesariamente tampoco. Veremos después, pudo haberla conocido después, pero no necesariamente, que sería lo que significaría si nosotros estuviéramos expresando, utilizando esa palabra, esa expresión. Bien, la conoció después. Si la Virgen María hubiera tenido hijos con San José, primero, dado que voy a hablar, que ya he entrado en esto, vamos a hablar un poco de San José. Aparte de ser la gran conexión con el Antiguo Testamento y de ser un caballero, un señor que ama a su novia, en ese momento a su esposa, pero todavía no esposa, el matrimonio tenía 2 etapas, ¿verdad? Pero aparte de ser un caballero que no quiere que la maten, por eso dice el evangelista con delicadeza, que dice que como era justo, decidió repudiarla en secreto para que no la mataran, porque si no la iban a haber matado lapidada. Aparte de esto, de ser después un buen padre que cuidó de Jesús hasta que murió, aparte de esto, yo creo que San José tiene una incógnita dentro que no podemos despejar, y es la edad. O sea, es un caballero que cuida de Jesús, que asume la paternidad adoptiva de Jesús, pero entra en una duda que no podemos despejar: la edad. Y ahí hay 2 versiones. Una versión establece que él estaba casado, había enviudado, se había quedado con hijos relativamente jóvenes y necesitaba una mujer con la que casarse. Entonces se casa con la Virgen María, siendo él ya un viudo que tiene hijos de su primer matrimonio. Esto es una cosa muy normal, más entonces cuando las muertes de las mujeres en el parto eran relativamente frecuentes. No había la seguridad que hay hoy. La mujer con frecuencia moría en el parto. Por lo tanto, él podía encontrarse con el problema de tener un bebé recién nacido y no tener una esposa que pudiera ayudar a este y a los demás hijos. Esa es una interpretación que es la que sigue la Iglesia ortodoxa. Es decir, José era un viudo que se casa con una muchacha más joven para que le ayude a sacar adelante la familia. Eso explicaría por qué se habla de los hermanos de Jesús. Bien. Es una explicación convincente, a mí no me parece del todo convincente. La otra explicación es:
José es un chico joven que se casa con una mujer joven pensando en tener hijos. Otros dicen que no, que ambos habían hecho un voto de castidad. Pero en el caso de que se hubiera casado pensando tener hijos, pues se encuentra con que María tiene ya este embarazo antes de consumar el matrimonio y que después la Virgen le pide respeto y mantiene ese respeto. ¿Por qué la Iglesia latina, la Iglesia occidental, no la Iglesia ortodoxa, dice que este es el camino correcto, esta es la versión correcta? No es un viudo que tiene hijos y busca una mujer joven para ayudarle a sacar adelante la familia. ¿Por qué lo dice? Y por tanto la versión de los hermanos, la palabra hermanos utilizada para ahí están tu madre y tus hermanos, hay que entenderla como se usaba en la época como primos hermanos o parientes próximos. Ahí están tu madre y tus primos, ahí están tu madre y tus parientes, que de hecho otras traducciones dicen tu madre y tus parientes. ¿Por qué dice esto la Iglesia? Porque es impensable, en aquella cultura es absolutamente impensable, más difícil que las vacas volaran, el hecho de que la Virgen María fuera encomendada a la muerte de Jesús, fuera encomendada a un desconocido. Nunca en la vida la Virgen viuda y ya de una cierta edad, más o menos, en el entorno de los 50 años, que para la época era ya una edad avanzada, era impensable que fuera encomendada a San Juan, que no tenía nada que ver desde el punto de vista familiar. Es impensable. O sea, a nosotros nos puede parecer algo normal. Mire usted, eso es absolutamente impensable. Si hubiera tenido hijos, hubiera estado con sus hijos. No te digo nada si hubiera tenido hijas, como cuenta hermanos y hermanas. Bueno, si hubiera tenido hijas, hubiera estado con ellas, pero que si hubiera tenido hijos, hubiera estado con sus hijos, cuidada y muy bien cuidada por sus nueras, porque eso era una cosa sagrada. Pero incluso esto hubiera ocurrido si hubiera tenido hijos adoptivos. Es decir, también si ella hubiera cuidado de los hijos de San José, por tanto, hermanastros de Jesús, hermanos, hermanastros de Jesús, también hubiera tenido que ser atendida y cuidada por los hijos de San José, que hubieran sido sus hijos, aunque no sus hijos físicos. Por lo tanto, podemos decir, para aclarar este problema y para aclarar el otro de los hermanos de Jesús, podemos decir que el hasta es utilizado en este caso como se utiliza en otros textos. Os he citado este de Milcar, hablo de memoria, pero es la hija de Saúl, del rey Saúl. Se cita en este contexto y en este sentido. Hasta ese momento no ocurrió. Después no nos interesa saber que hasta ese momento no ocurrió. O sea, lo que a San Mateo le importa es dejar claro que Jesucristo no es hijo de San José. Aún teniendo que poner a San José como esencial para la conexión con David, aún así mantiene el respeto a la historia. No es hijo de San José. La conexión le viene por la adopción. Es un hijo adoptivo, por lo tanto le has dado el apellido y por tanto le has hecho de la genealogía, pero no es un hijo físico. Por lo tanto, no es alguien que procede de la unión marital normal entre un esposo y una esposa. Bien. San Marcos no habla nada, ni una palabra de la infancia de Jesús. El Evangelio de San Marcos empieza con San Juan Bautista. Ni una palabra. Bueno, San Lucas es muy interesante. Voy a deciros, voy a leer el inicio del Evangelio de San Lucas, los 4 primeros versículos, porque es muy interesante y se explica perfectamente todo lo que es el Evangelio de San Lucas. Empieza diciendo, así arranca el Evangelio: puestos que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por orden, ilustre Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios, Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, nos encontramos con un evangelista médico, un hombre con cultura, seguramente el que más cultura tenía de todos ellos en ese momento,
no directamente apóstol, es el compañero de San Pablo, que está con San Pablo, por ejemplo, en Roma, que está con San Pablo también no en todos, quizás los primeros viajes no, pero después sí. Este señor está acompañando a Pablo y recibe una petición antes de que maten a Pablo de que ponga por escrito. Y él va a recibir la petición de que ponga por escrito los orígenes, el Evangelio, y el desarrollo de la Iglesia, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y lo cuenta. Él recibe la petición de los testigos, de los creyentes que están con San Pablo. Aún no ha empezado la persecución de Nerón. No sabemos si empezaban a temer esa persecución. Pero en todo caso sí que sabían que se hacían mayores. Que Pedro se hacía mayor, que quizá algún otro ya había muerto, Santiago ya había muerto, ¿no? Y que por lo tanto esto había que ponerlo por escrito, que las tradiciones orales eran lo normal, pero aún así era necesaria la escritura. Bueno, entonces San Lucas cuenta su evangelio, empieza su evangelio diciendo esto. Es decir, oiga, yo no soy testigo, pero he leído y he investigado. Y me interesa muchísimo porque estoy dando mi vida por ello. He dejado mi proyecto de vida, ser médico, he dejado mi futuro y lo he dejado por esto. Y soy el primer interesado en saber si esto es verdad o no es verdad. Si nos están contando una historia que es mentira o si nos están contando algo que es verdadero. O sea, de los tres sinópticos, Lucas es el último. Siempre, casi con seguridad, antes del año 70. Vamos, con seguridad, a San Pablo le matan en torno al año 65 aproximadamente. Entonces él escribe antes de esto, cuando está todavía con San Pablo, y escribe en torno al año 62, 63. Diréis, bueno, es mucho tiempo, hombre, tened en cuenta que nuestro Señor muere en el año 33, ¿no? Por tanto, son 30 años después. La gente está todavía viva, O sea, los testigos están todavía vivos. Hay por lo menos muchos que han visto pasar a Jesús por la calle Camino del Calvario, muchos que han estado viendo el milagro de fulano y de mengano. Es decir, no puedes contar una falsedad cuando tienes gente que te puede decir, oiga, esto es una mentira, que yo estaba allí, que no curó a nadie o que esto no lo hizo. Bien, entonces San Lucas va a hacer una investigación, es el primer evangelista investigador. Y va a tener delante los otros dos evangelios, Mateo y Marcos. Ahí entramos en un mundo, os dije el mes pasado, en un mundo muy complejo, porque este mundo de si había un protoevangelio que llaman la fuente Q, bueno, esto son cosas de los biblistas. San Lucas tiene delante la tradición oral y tiene delante los evangelios. Y esa tradición oral es tan importante, voy a volver a leer la palabra exacta. Dice, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Bien, la palabra es el verbo es Jesucristo, servidores de Jesucristo, del verbo hecho carne, no de la palabra en sentido de predicación, sino de la palabra como lo emplea San Juan, el verbo se hizo carne, verbum caro factum est, el verbo se hizo carne, el verbo es la palabra. La traducción de la palabra la usamos más en los evangelios, a mí me gusta menos, parece que el verbo es más completo, pero en fin, la palabra se hizo carne, Jesucristo. ¿De quién está hablando? Tiene delante los textos, Mateo y de Marcos, pero ¿de quién está hablando? Pues está hablando de la Virgen María, claro. Por eso San Lucas es, el evangelio de la infancia de San Lucas es el evangelio de la Virgen María. Es decir, San Lucas en algún momento, quizá en Éfeso, cuando María estaba allí con Juan, no olvidéis que San Pablo estuvo en Éfeso, carta de San Pablo a los Efesios, por lo tanto no es imposible, San Pablo está en Éfeso, puede ser, probablemente coincide con Juan en Éfeso, con la Virgen, y que está investigando se va a hablar con María y le dice, a ver, cuéntame, y entonces San Lucas es el evangelista de los detalles que afectan a la Virgen en el Evangelio de la infancia. No todos los detalles sobre la Virgen, curiosamente, porque hay detalles que nos va a contar San Juan. ¿Qué detalles va a contar San Juan? San Juan, cuarto Evangelio, tiene delante los otros tres, escribe en el año 90 el Evangelio, probablemente desterrado en la isla de Patmos,
antes de escribir el Apocalipsis, que probablemente lo escribe después del destierro, estando ya en Éfeso. San Juan tiene delante los 3 evangelios y de aquí faltan cosas. Hay cosas que no cuenta. San Juan no cuenta la institución de la Eucaristía, por ejemplo. Pero San Juan da unos detalles estremecedores de que solo él podía saber que eso había ocurrido. Cuando está Jesús apoyado en su hombro y Pedro le dice, pregúntale tú quién es el traidor. Pero San Juan es el que nos cuenta en lo de Jesús diciéndole a la Virgen y a él que están al lado, mujer, tienes a tu hijo y tienes a tu madre. Bueno, pero del Evangelio de la infancia, San Juan no cuenta nada. De nuevo nos encontramos con un prólogo bellísimo. El Evangelio de San Juan es el Evangelio dedicado a insistir en que Jesucristo es Dios. Este es el objetivo. Mientras que Mateo lo que quiere es presentar a Jesucristo, Mesías, culminación de las Escrituras antiguas, a San Juan lo que le interesa es dejar muy claro que esto no son bromas y que esto es nada menos que el Verbo se hizo carne. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Redentor y el Salvador porque es el Dios que ha nacido y que ha muerto por nosotros. Y sin embargo no cuenta ni una palabra sobre la infancia de Jesús. Esto, milagrosamente, lo tenemos por esas conversaciones entre San Lucas y la Virgen María, o por otros testigos que pudo haber, no lo sabemos. Pero los detalles son tan claros que resulta imposible pensar en una invención, insisto, sobre todo cuando todavía estaban vivos aquellos que habían sido testigos, no testigos del diálogo de la Virgen con el ángel, que estarían ellos dos a solas, ¿no? Sino testigos de la visita de María a su prima Isabel, por ejemplo, es decir, de esos fragmentos de la infancia. Ya había hablado de algo de la infancia, del nacimiento en Belén, San Mateo, pero en desarrollo muchísimo más detallado, de la huida a Egipto y todo lo demás. Bien, todavía tengo un poquito más de tiempo para entrar. Ya he hablado algo de San José y es demasiado poco, pero voy a pasar rápidamente a hablar algo de la Anunciación. Con el tema de la Anunciación, el relato de la Anunciación es de los primeros versículos de San Lucas. Dice, al 6º mes, antes ha hablado de la concepción milagrosa de San Juan en Santa Isabel, San Juan Bautista, concepción milagrosa, no porque fuera obra del Espíritu Santo, sino porque ella ya era mayor y no había tenido hijos, y por tanto su esposo también tenía que ser muy mayor. Fue una intervención de Dios que permitió la concepción, pero fue natural, en el sentido de que fue fruto de Zacarías y de Santa Isabel. Al 6º mes de la concepción de Isabel, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Primera cuestión, que ya lo ha presentado San Mateo, la virginidad de María. ¿Por qué la gente hoy está tan obsesionada con rechazar la virginidad? Porque no se acepta la virginidad. Hace muchos años, vi una pintada en la Facultad de Biología, cuando estudiaba Biología, vi una pintada allí que decía, la virginidad es una enfermedad, vacúnate. ¿No? Es decir, la virginidad hoy no es que no sea un valor como era entonces, sino que la virginidad hoy es un desdoro, ¿no? Hay películas de chicos o chicas que están ansiosos porque han pasado de determinada edad y no han perdido la virginidad. Es decir, hoy es un desdoro para muchísimos y muchísimas, ¿no? Uy, llegar virgen al matrimonio, ¡qué desastre! ¿No? Tú tienes que tener un historial, cuanto más nutrido y variado, mejor, ¿no? A esto hemos llegado en nuestra época, Con lo cual, claro, hablar de la virginidad de María les suena como que el demonio les remueve mucho por dentro, Entonces tienen que quitar esto. Pero ni ellos lo pusieron como un mérito, ni nosotros podemos quitarlo como un demérito. Porque ellos lo pusieron no porque fuera un mérito. Es decir, no era un deshonor tener hijos. Al contrario, las mujeres querían tener hijos. Cuantos más mejor. Había mucha mortalidad infantil, entre otras cosas, y era un honor tener hijos.
O sea, era una desgracia ser estéril. Lo veían además como un castigo de Dios, para él o para ella. Por culpa de uno de los dos eres estéril. Cuantos más hijos, mejor. Por tanto, el hecho de que la Virgen fuera virgen era constatar una realidad. Ni tenía el objetivo de decir, esta muchacha es especial, se ha mantenido virgen hasta llegar al matrimonio. Fíjate, 16 años y virgen. Madre mía, pero esto es un mirlo blanco, esto es una cosa rarísima. ¿Dónde vas a encontrar una como esta? ¿No? Cuando miras hoy en día, dice, pero quedará alguna, ¿no? Dice, bueno, pues alguna quedará, ¿no? Pero oiga, esto no es lo normal, ¿no? Bueno, pues en aquella época, aparte que era efectivamente lo normal, es que simplemente estaban constatando un hecho, era virgen, ya está, para bien o para mal, es decir, como mérito o como demérito, era virgen, están constatando un hecho histórico y no le dan una importancia mayor a esta. La Virgen María fue virgen y fue virgen después, vuelvo a repetir. Si hubiera tenido hijos, es impensable que Jesús hubiera podido confiar a su mamá a una persona que no fuera uno de sus hijos o uno de su familia. Entrando, le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Bueno, vamos a ver. Es tan bello el Evangelio que no se puede pasar por estas páginas sin mirarlas palabra a palabra. Alégrate, alégrate. La entrada de Dios en tu vida es presentada desde el primer momento como un motivo de alegría. No como algo que viene a fastidiarte, a cambiarte tus planes y a estropearte la vida. Dios entra en tu vida. Esta es la narración de la vocación de María. La vocación de María va a ser la madre de Jesús. Pero la vocación de cualquiera, Dios entra en tu vida. Cuando Dios entra en tu vida, alégrate. Te ha tocado la lotería. El gordo de Navidad, que está a punto de salir, que no sé si alguna vez tocará en esta parroquia, pero en todo caso el gordo de Navidad es nada comparado con que Dios ha entrado en tu vida. Alégrate. No viene a fastidiarte, no es el robaperas, que va a ver qué te saca y qué te quita. No es alguien del que te tienes que defender, no es alguien al que tienes que temer. Alégrate, es lo mejor que te ha podido pasar en la vida. Lo mejor de lo mejor, nada comparado a que Dios se haya fijado en ti. Alégrate. Y después dice, llena de gracia. Hay quien opina que era un saludo ritual. Llena de gracia es como podía decir, alégrate, guapísima, ¿no? Alégrate, estás espléndida, ¿no? Hoy estás radiante de guapa que estás. Que lo tenía que ser, vamos. Que el ángel se debió de quedar boquiabierto hasta que el ángel pudo recuperar el don de la palabra cuando la vio. Nosotros nos hubiera pasado lo mismo, pero aparte de eso no es eso, ¿no? No era un saludo ritual, era un saludo específico. Era la primera proclamación de María como concebida sin pecado. Es decir, la primera proclamación de María como inmaculada es la que hace el ángel, llena de gracia. No dice casi llena de gracia o un poquito llena de gracia. Oye, los judíos creían en el pecado original. Esto estaba clarísimamente expuesto en el Génesis. O sea, no era una cuestión. El pecado original, el pecado originante, pecado transmitido. Por lo tanto, todos tenían el pecado original por la concepción humana. Es decir, formaba parte de ser hombre, tener lo mismo que habías adquirido de tus padres, el ADN que te hacía hombre y no chimpancé, pues del mismo modo tenías también heredado de ellos lo bueno y lo malo, el pecado original. Por primera vez a una persona la llaman llena de gracia. El ángel está haciendo la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Llena de gracia, sin pecado original y sin pecados personales. No solamente no tuviste el primer pecado, sino que no tienes después el resto de los pecados. El resto de los pecados que podía haberlos tenido ella de motu propio, evidentemente, porque no tener el pecado original no te eximía de cometer pecado. Eva no tenía el pecado original, porque fue la primera que cometió el pecado original, obviamente, y sin embargo cometió el pecado. Desde el momento que tienes libertad, puedes elegir entre el bien o entre el mal. Lo que pasa es que después tenemos lo que llamamos la concupiscencia, que es una de las consecuencias del pecado original, la inclinación al mal. Sigue diciendo el ángel. El Señor está contigo. Bueno, hasta aquí un anuncio, pero ahora viene lo que va a hacer la Virgen. Ella se turbó.
Dice, qué cosa tan rara, ¿no? Es que ella dice, pues hombre, yo todos los días, más o menos a esta hora, que es la hora del té, viene un ángel aquí a charlar un rato conmigo, ¿no? Pero hoy te ha tocado a ti, ¿no? No es que la Virgen estaba acostumbrada a hablar con ángeles todos los días, ¿no? Pero ella se quedó sorprendida, dice, ante estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo, si hubiera sido un saludo normal, llena de gracia, que es lo único que le ha dicho, alégrate, llena de gracia. Si hubiera sido un saludo normal, no estaría discurriendo. Y diría, oye, tú no te pones a discurrir. Si alguien te ve y te dice, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, claro, buenas tardes, claro. Hombre, si estamos amaneciendo por la mañana y te dicen buenas tardes, dice, o no se ha acostado todavía o le pasa algo raro, pero pues, hola, buenas tardes es un saludo normal. Y ya se puso a discurrir qué significaría aquel saludo. El ángel repite, pero con otro tono. Repite, no temas. Antes le ha dicho, alégrate. Y ahora le dicen, no temas. Es lo mismo, de otra perspectiva. Alégrate, tienes suerte. El Señor está contigo. Alégrate, el Señor va a entrar en tu vida. Y añade, no tengas miedo. No tengas miedo. Lo que te viene va a ser difícil. No va a ser fácil. Te lo voy a explicar, porque todavía no se lo he explicado. Pero no tengas miedo. Más bien es un motivo de alegría. O sea, te va a costar. Va a ser duro para ti, pero no tengas miedo. No tengas miedo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Bien, acaba de hacer el anuncio. Es decir, el Señor se ha fijado en ti, no tengas miedo, te vas a convertir en la madre del Mesías. Vale. Mesías rey, porque dice que su reino no tendrá fin, que reinará. Vale. Primera sorpresa, tremenda, y es la respuesta de la Virgen. La Virgen no se deja, digamos, seducir, no digo engañar, pero sí seducir por esta maravillosa promesa con la cual soñaban todas las jovencitas de Israel, ser la madre del Mesías. Pues, vamos, eso sí es el premio gordo de la lotería. Bueno, no se deja seducir por esta promesa. No le dice, pues aquí está la esclava del Señor. No le dice esto. Lo primero que va a hacer la Virgen es preguntarle al ángel por el cómo. Es decir, por los medios. No le está haciendo unas cláusulas matrimoniales donde le va a decir al ángel, oye, vale, 2 palacios, 20 criados, una renta anual que va a aumentar con el IPC. No está pidiendo unas cláusulas matrimoniales. Está preguntando por el cómo, es decir, está salvando su honestidad. Está diciendo que ella es virgen y que no tiene intención de hacer ninguna cosa mala, por mucho que el fin sea bueno. Toda la teología moral católica, toda, se basa en este principio. Y la Virgen lo da por sentado desde el primer momento. El fin no justifica los medios. El fin, estupendo, va muy bien, pues va a venir el Mesías, es el Redentor, es el Salvador. El fin no puede ser mejor. No puede ser mejor. ¿Y cuáles son los medios? Y no, ella no está diciendo, pero que no me pase nada. Oye, que estoy casada, desposada con José, a ver qué va a pasar con mi marido cuando se entere, qué va a decir la gente en el pueblo. No está pensando en ella. Está pensando en su honor, pero en su honor no de lo que dirán los demás, sino en su honor respecto a ella misma y a su relación con Dios. ¿Y cómo va a ser eso? Por eso pregunta. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. Virgen, casada, y le dice, todo muy bien, lo que tú quieras, pero ¿me puedes explicar cómo me voy a quedar embarazada? ¿Cómo va a ser? Con San José. Con San José. ¿Va a ser de una manera extraña? A mí cuéntame, porque si no, no doy el sí. El fin no justifica los medios. Dime cuáles son los medios. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el 6º mes de aquella que llamaban estéril. Y aquí viene una frase del ángel, que es, obviamente,
la frase que define, marca una raya entre los que tienen fe y no tienen fe. Dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Claro, el problema no es que existan milagros o que pueda haber concepción sin intervención de varón. Ese no es el problema. El problema es que tú no tienes fe. Ese es el problema. He leído esta semana que los hombres ya vamos a sobrar del todo. Del todo. No sé si es bueno o malo, pero vamos a sobrar del todo. Que ya va a ser posible pronto que de un óvulo pueda nacer un ser vivo, sin fecundación ninguna. Hasta ahora solo estábamos ya con la reproducción artificial mediante el semen, que lo introducían y ella no conocía varón porque le daba repelús. Bueno, pero ahora ya ni siquiera eso, o sea, vamos a sobrar del todo. Bueno, yo hace muchos años, cuando estudiaba biología, ya aprendí que las mosquitas, no los mosquitos pobres, sino las mosquitas, que son las que pican, no es por nada, las que pican y chupan la sangre son las mosquitas. Oye, estamos hablando de mosquitos, ¿eh? Bueno, pues las mosquitas tienen reproducción que se llama partenogénica, la partenogénesis, es decir, ponen cuando llega el invierno, son muy listas, y ponen unos huevos que ya están huevos preparados para nacer sin necesidad de ser fecundados. Y si habéis visto Parque Jurásico, hay una frase en el Parque Jurásico 1, que es el mejor, evidentemente, el que más miedo da. Bueno, pues en el Parque Jurásico 1 dice, ay, pero ¿cómo pueden reproducirse si todos eran hembras? Dice, la vida se abre camino. Efectivamente, sabemos, por ejemplo, que los huevos de los cocodrilos salen del mismo, quiero decir, el huevo que he puesto por la madre, la misma mamá, salen hembras o salen machos en función del calor, si están arriba o si están más abajo en el medio. Vamos a ver, si hay una cosa que la propia naturaleza, o en este caso la ciencia humana, permite, ¿tú crees que para Dios, qué ha creado el universo? ¿Qué ha creado las nebulosas, los miles y miles de estrellas? ¿Tú crees que para Dios puede ser algo difícil hacer que la Virgen María se quede concebida sin intervención humana? El problema es tuyo, no es de Dios. El problema es que tú no tienes fe. No tienes fe en Dios. A partir de ahí, ya todo lo demás. O sea, tú no crees en Dios, tú no crees en que Dios interviene en la historia del hombre, interviene de forma natural tantas veces, e interviene a veces de forma excepcional con los milagros. El problema es tuyo. Y por tanto, como tú no tienes fe, vas a suprimir del Evangelio todo lo que pueda resultar intervención de Dios, y entonces efectivamente te quedas con la duda eterna incluso sobre la existencia de Jesús. Ya no puedo seguir más. Vale, pues lo dejamos aquí. Yo, fijaros que no he podido hablar nada del nacimiento y de todo lo demás. Me queda para vuestra tarea, para vuestra tarea personal. Es muy importante tener una base científica de estudio sobre nuestras raíces. Estamos siendo cuestionados en nuestra fe desde fuera y ahora ya también desde dentro. La cuestionan por algo, porque somos los únicos que quedamos que nos resistimos al nuevo orden mundial, es decir, que nos resistimos a aceptar lo que quieren que aceptemos. Pero si no tenemos formación, pues resulta que la duda se siembra en nosotros. Y la duda te conduce, cuando menos, te conduce a no entregarte tanto. ¿Cómo te vas a entregar? ¿Cómo vas a hacer las cosas que son difíciles si tienes dudas? Por eso San Juan Pablo II nos decía a los sacerdotes, vivimos en tiempos de dudas y vosotros tenéis la obligación de dar certezas. La gente tiene muchas dudas, de todo. Dudas políticas, dudas sociales, dudas sobre la salud, dudas sobre la familia. Tenéis que dar certezas. Ahora, en cambio, ha cambiado el paradigma y ya nos dicen oficialmente que hoy la obra del Espíritu Santo es la duda. Bueno, pues yo sigo pensando que tenemos que dar certezas y que necesitamos un suelo firme donde poner los pies. Ese suelo firme es la historicidad de Cristo. Cristo nació como cuentan los evangelios. Cristo enseñó lo que dicen los evangelios, que enseñó todo, de la adúltera, también el amor al enemigo, y Cristo murió y resucitó, como dicen los evangelios, que murió y resucitó. Hacemos un momento de oración en silencio.